Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo video tutorial donde vamos a aprender cómo podemos utilizar una serie de estructuras y de instrucciones en Java que nos van a permitir resolver uno de los problemas matemáticos de mayor recurrencia cuando estamos aprendiendo programación, en este caso a nivel intermedio en Java. Se trata de obtener una lista de números primos. Primero que se hace pues es declarar nuestra clase principal y vamos a elaborar un método que va a llevar a cabo la acción que corresponde a obtener el número primo. Para tal evento hemos definido un método llamado primos y hemos dicho que es un método que va a ser de tipo público, es decir, es un método que va a poder ser utilizado en cualquier clase que involucremos eh, en nuestro programa. Posteriormente vamos a crear otro método de tipo booleano, donde vamos a involucrar una variable llamada num que va a ser transferida en el paréntesis al método. Cuando definimos un método como static y escribimos un tipo de dato y al frente escribimos el método, este tipo de métodos deben retornar un valor. Siempre deben retornar un valor, es lo que se denomina un método con retorno. Entonces, el valor que se va a retornar siempre y cuando num sea igual a 1. En caso contrario, si num es menor que 4, retorne el valor verdadero. Si num es igual a 1, retorne el valor falso. La razón de ser de esta pequeña validación es muy sencilla. El número 1, los matemáticos aún no han definido si es primo o no es primo, pero por ahora pues muchos lo consideran como no primo. Entonces no vale la pena hacer la evaluación al número 1 porque no clasifica dentro de las condiciones para ser un número primo. Significa esto que si el número es 1, pues el valor de retorno será falso. Es primo, será falso. Es primo significa que es un número primo. Si, si en caso contrario, si no es menor que 4, entonces devuelva un valor igual a verdadero. Significa eso que no va a ser 1. Entonces si no es 1, podría ser 2. El 2 es un número, recordemos la definición para números primos, ¿no? Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por ellos mismos y por la unidad, que no tienen más divisores. El caso del número 2 es divisible por 1 y es divisible por 2, son un número primo. El número 3 es un número que es divisible por el 1 y es divisible por el 3, no es divisible por 2, por lo tanto será un número primo. Significa eso que entre 2 y 3 hay dos números primos, el 2 y el 3. Entonces, si el número es menor que 4, quiere decir que o es 2 o es 3. Por lo tanto, es primo, retornará el valor verdadero. Posteriormente vamos a declarar una variable de tipo entero llamada m y vamos a decir que esta variable va a recibir la ejecución de un método llamado sqrt. Sqrt es la raíz cuadrada de un argumento, de un número, en este caso la variable num. Si el script pasa por acá, es decir, si el programa pasa por acá, significa que el número no era 1, no era 2, ni era 3, posiblemente era 4. Entonces se devuelve a m la raíz cuadrada de dicho número y se realiza una serie de operaciones donde vamos a decir para i igual a 2. ¿Por qué vamos a arrancar en 2? Por el mismo motivo que explicamos hace un rato, porque el 1 no es considerado primo. Hasta que i sea menor o igual que m, es decir, hasta la raíz cuadrada de ese número, aumentando ahí de 1 en 1. Si num, si el número, eh, mod i, ¿qué significa mod i? Este símbolo, símbolo de porcentaje,
me permite definir una operación que se llama la operación módulo. La operación módulo me devuelve el residuo de un cociente de una operación de división, es decir, cuando vamos a dividir un par de números, vamos a obtener un cociente, generalmente utilizamos el carácter slash, pero existe también el carácter eh, signo de porcentaje que nos permite eh, obtener el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es el residuo. Cuando yo divido a 4 entre 2, el residuo que obtengo es 0. Cuando yo divido a 2 entre 3, el residuo que obtengo no es 0, porque no se trata de una división exacta. Entonces la operación módulo devuelve el módulo o el residuo entre la división de dos valores. Si es igual a 0, entonces es falso. ¿Por qué? Porque ya estaríamos validando que existe más de un divisor entre ese número, entre el 2 y ese número. Todos los números son divisibles por 1, entonces ya tenemos el primero. Si el número, por ejemplo, el 4, consideremos el caso del 4. 4 es divisible entre 1, 4 es divisible también entre 2 y también entre sí mismo. Por lo tanto, no es un número primo. Y eso sería lo que ocurriría aquí. Cuando num sea 4, se va a dividir entre la raíz cuadrada de 4, que es 2, y se obtendrá que la raíz cuadrada de 4 como divisor de 4 efectivamente es 0, su residuo es 0, por lo tanto el número no es primo. Este método retorna un valor verdadero en el evento en que esto no se dé. Si esto no se da, significa entonces que el número es un número primo. Posteriormente vamos a declarar un arreglo llamado arreglo primos. Vamos a decir que ese arreglo de primos va a ser de 100 elementos. Para llenarlo entonces vamos a tomar un ciclo de repetición desde i igual a 1 hasta i menor o igual que 100, aumentando ahí de 1 en 1. Y vamos a preguntar, miren, si es primo de i. ¿Qué es primo? Recordemos, un método. Aquí se encuentran definidas todas las instrucciones que va a ejecutar el método. Entonces se va a evaluar cada número desde 1 hasta 100. Desde 1 hasta 100. Y recordemos que el método es primo retornará un valor. Al final, después del ciclo de repetición, entonces se dirá que arreglos primo es igual a i, donde mostraremos un mensaje que dirá system.out.println es primo, un mensaje de texto, más arreglo primo sub i, es decir, más el valor. ¿Qué significa esto? Significa esto que se van a mostrar solamente aquellos números que sean considerados primos, porque el método lo está validando. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar qué obtenemos en pantalla. Efectivamente, comenzando con los números del 2 del 1 al 100, descartando al 1 obviamente, se obtienen los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, ¿sí? Tratamos de dividir estos números entre más números, vamos a darnos cuenta que solo son divisibles por ellos mismos y por la unidad. Bien, de esta manera hemos ilustrado cómo podemos resolver un problema matemático sencillo de averiguar los 100 primeros números primos utilizando algunos de los métodos definidos en las clases preestablecidas en Java con las funciones de control de flujo y la implementación de métodos con retorno. Hasta una próxima oportunidad.